cámara misma de tu laptop. No Ah, ¿te abriste sé. la sala? Abrieron la sala. Yo no la he abierto, no sé qué pasó. ¿Qué Ya, hacemos? tu cámara no está configurada ahorita, no aparece en el Zoom. Ya, empezamos entonces, ¿no? Como Con la quieras, tú cámara me apagada. dices, ya. Te invitamos a conocer la plataforma de los servicios virtuales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Aquí podrás acceder de forma rápida y segura a todos los servicios de trabajo y empleo en las diferentes regiones del país. Podrás realizar consultas sobre los servicios, bolsa de trabajo, liquidación de beneficios sociales, orientación en seguridad y salud en el trabajo, consultas al trabajador y empleador, asesoría para la búsqueda del empleo y muchos servicios más. Ingresa a nuestros servicios virtuales en extranet.trabajo.gov.pe y escoge la sede virtual de la región a la que perteneces, el servicio y la hora en la que deseas ser atendido por consultores especializados. Recuerda, podrás reservar tu cita a cualquier hora del día, los 7 días de la semana, en cualquiera de nuestros servicios disponibles. Quédate en casa, nuestros servicios van a ti. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú. Hoy te vamos a enseñar cómo acceder a los servicios virtuales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Es fácil y rápido. Solo debes reservar una cita en nuestra plataforma y serás atendido por nuestros especialistas. Ingresa a extranet.trabajo.gov.pe. Escoge la sede virtual de tu región y el servicio en el que deseas ser atendido. Completa tus datos, DNI, celular,
correo electrónico, entre otros. A través de estos nos pondremos en contacto el día y hora de la cita. Marca la opción "He leído los términos y procedo a realizar la reserva" y dale clic a "Reservar cita". Recuerda, podrás reservar tu cita a cualquier hora del día, los 7 días de la semana y en cualquiera de nuestros servicios disponibles. Quédate en casa, nuestros servicios van a ti. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú. Conoce los pasos para ser atendido en tu cita reservada en la plataforma de los servicios virtuales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Revisa tu correo electrónico y ubica en el buzón de recibidos el asunto "Recordatorio de cita reservada, consideraciones previas a su atención virtual MTPE". De no encontrarlo, revisa tu bandeja de spam. El día y hora de tu cita recibirás una invitación a tu correo electrónico para unirte a la reunión a través de Google Meet. Nuestros consultores se presentarán y absolverán tus consultas. Al terminar la cita, ayúdanos completando una encuesta de satisfacción, la cual nos permitirá mejorar y brindar mejores servicios a nuestros usuarios. Recuerda que tendrás 5 minutos de tolerancia para que puedas ingresar a tu cita reservada. En caso de no hacerlo, nuestros consultores te contactarán a través de una llamada o correo electrónico para reprogramar la atención solicitada. Esta acción dependerá de la región en la que solicitaste el servicio. Ingresa a extranet.trabajo.gov.pe y accede a los servicios virtuales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú. ¡Anda, Shrek! ¡Firma! ¡Hazlo, Shrek! ¡Firma, Shrek! ¡Sí, sí! ¡Firma! Oh, ¡lo hiciste! ¿Sabe usted que existe un régimen laboral especial? Si te hicieron un contrato de trabajo bajo el régimen de la micro o pequeña empresa y no está de acuerdo a ley, se puede desnaturalizar. ¿Quieres saber más? Participa de nuestra charla virtual. ¿Qué pasó? Me acaban de despedir sin previo aviso y me entregaron este documento. Dicen que es mi liquidación. ¿Qué hago? ¿Firmo? No, mejor acércate al Centro de Servicios Laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Allí te darán la orientación correcta. El importe de mi liquidación es muy distinto al elaborado por mi empleador. Ahora la tengo clara. La Oficina de Liquidación y Beneficios Sociales está a tu disposición. Recuerda que puedes visitarnos en nuestras sedes de Jesús María, Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho en los horarios de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Además, puedes reservar una cita en extranet.trabajo.gov.pe. Te esperamos. Ponle punche y ganamos
Hola, buenas tardes. Estamos muy contentos de recibirte esta tarde. Según datos del Ministerio de Trabajo, en el 2020, solo en el Perú se registraron 17.000 denuncias por despidos arbitrarios. ¿Cuáles son las indemnizaciones a la que tiene derecho un trabajador? ¿Qué pasa cuando un trabajador lo despiden y no le dan una indemnización? Para esto estamos reunidos aquí para enseñarte a hacer una indemnización por despido. Esta tarde hemos convocado a uno de nuestros profesionales, al economista Alejandro Peralta Rupal. Él en la actualidad es coordinador del área de liquidación y beneficios sociales, está laborando en esa área, él conduce un staff de profesionales que se encargan de orientar a todo el público usuario a hacer sus liquidaciones y sus beneficios. Entonces, le damos la bienvenida. Alejandro, estamos felices de recibirte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Pati. Todo bien. ¿Cómo estás, Alejandro? Perfecto. Empezamos entonces. Sí, empezamos. Como no estamos con el tiempo justo, doy las recomendaciones en off para que tú continúes haciendo la presentación. Correcto, entonces voy a compartir las diapositivas. ¿Ok? ¿Se puede visualizar bien? Perfectamente, Alejandro. Correcto. Buenas tardes a todo el público asistente. En esta ocasión vamos a tratar el tema de cálculo de indemnización por despido arbitrario. Esta es la base normativa que se ha utilizado para esta charla, ¿sí? Vamos a hablar aquí del régimen general. Esto está normado, regulado con el decreto supremo 003-97-TR, ¿no? Y su reglamento, Decreto Supremo 001-96-TR. También vamos a tocar el caso de indemnización por despido arbitrario en lo que es una MIPE, micro y pequeña empresa. Y vamos a tocar también el cálculo de los trabajadores y trabajadoras del hogar, que ha sido modificado, bueno, ha sido cambiada la norma, o sea, una nueva norma desde el año 2020, ¿no? La ley 31045. Entonces, el que quiera profundizar más sobre lo que se va a tratar en este taller, en esta exposición, puede revisar la normativa, ¿no? Y una breve introducción, ¿no? El despido arbitrario dice, se produce cuando el empleador culmina el vínculo laboral con el trabajador sin que de por medio estén algunas de las causas justificadas de despido relacionadas con la conducta o la capacidad del trabajador. Como vamos a ver más adelante, hay ciertas, digamos, causales o faltas graves que pueden conllevar un despido justificado. Ahora, en el tema preciso que vamos a tratar es cuando te despiden arbitrariamente sin ninguna causa, ¿no? Entonces, el despido en sí es un tipo de extinción del vínculo laboral que depende únicamente de la voluntad del empleador. Es un acto unilateral. No lo decide el trabajador, sino el empleador. Está injustificado, es decir, no hay ninguna causal de acuerdo a la normativa vigente, ¿no? Y su objetivo es determinar el vínculo laboral. Entonces, cuando se habla de una indemnización por despido, en este caso lo que se busca es resarcir los daños que te ocasiona este despido injustificado o intempestivo, ¿no? Ahora, es importante también tener en cuenta que el cálculo del despido va a depender del régimen donde se encuentra el trabajador o la empresa, ¿no? Hay ciertos requisitos para que uno tenga derecho a una indemnización por despido, ¿ok? Primero, el trabajador tiene que haber superado el periodo de prueba. Esto ya lo conocen, obviamente, seguramente los que han prestado servicios. Están sujetos, por lo general, a un periodo de prueba que es de 3 meses para todo trabajador. Sin embargo, hay trabajadores que por la calificación de sus actividades puedan tener un periodo o se pueda ampliar un periodo de prueba mayor, ¿no? Por ejemplo, el personal de confianza, el periodo de prueba se puede ampliar de 3 hasta 6 meses, ¿sí?
Y el personal de dirección, ¿no? Los gerentes, los jefes, ¿no? Los representantes de la empresa, pueden ampliarse su periodo de prueba hasta un periodo de 12 meses. Esto obviamente tiene que constar por escrito. Una vez superado el periodo de prueba, el trabajador alcanza la protección contra el despido arbitrario. También es un requisito importante que el trabajador labore en promedio de 4 horas diarias a más. En jornada, 4 horas diarias, promedio semanal, digamos, ¿no? Esto significa que los trabajadores que laboran a tiempo parcial, ¿no? Que es decir, que laboran menos de 4 horas diarias en promedio a la semana, no van a tener el derecho a indemnización. Solamente los que tienen una jornada, digamos, mínima de 4 horas diarias. Esta jornada mínima también te va a dar derecho a ciertos derechos, por ejemplo, como a la CTS o a las vacaciones, ¿no? También es importante saber que el motivo del despido no se encuentra tipificado en la norma y por lo tanto es injustificado. Aquí les voy a dejar un artículo, el artículo 25 del Decreto Supremo 003-97-TR. Aquí van a encontrar, obviamente es de revisión, digamos, necesaria. Van a encontrar aquí todo lo que está considerado en la norma como falta grave. Vamos a citar algunos ejemplos. El más común, por ejemplo, es el de el abandono del trabajo, ¿no? El abandono significa que el trabajador ha faltado por más de 3 días consecutivos, ¿sí? También se considera una falta grave las inasistencias injustificadas, ¿sí? En el caso de que el trabajador tenga más de 5 inasistencias injustificadas dentro de un periodo de un mes, también se considera falta grave, ¿no? Y también si el trabajador tiene más de 15 faltas injustificadas o ausencias injustificadas dentro de un periodo de 180 días, también se considera causal o, bueno, falta grave, ¿no? Otra de las faltas graves es también el uso o entrega de información reservada de la empresa a un tercero o el uso de sí mismo, ¿no? O sea, también se considera falta grave actos de violencia o grave indisciplina del trabajador, ¿no? Resistirse a las órdenes del empleador, o sea, no hacer caso al empleador, ¿no? Reiteradamente, ¿no? También se considera falta grave, por ejemplo, el incumplimiento de las obligaciones laborales. Y, por último, si el trabajador no accede a hacerse el examen médico, eso también se considera una falta grave. Entonces ahí van a encontrar más, digamos, más faltas de las cuales pueden ustedes leer y aprender de ahí, ¿no? Para calcular un despido arbitrario o una indemnización por despido arbitrario, hay que partir del concepto de lo que significa remuneración computable mensual. La remuneración computable mensual es la suma de las remuneraciones vigentes al momento del despido. En este caso, por ejemplo, podemos mencionar a la remuneración básica, ¿sí? Que es un monto, por lo general es fijo, un monto básico, ¿no? Otros conceptos remunerativos como la asignación familiar. Puede haber más conceptos remunerativos fijos, por ejemplo, una bonificación al cargo. Estas remuneraciones se consideran las que están vigentes a la fecha del despido. Pero también la remuneración computable la conforman las remuneraciones variables o complementarias que el trabajador pueda estar percibiendo en el último semestre anterior al cese o al despido, ¿no? Como por ejemplo, las horas extras, bonos, incentivos, etcétera. Todo lo que se considera remuneración entra al cálculo o a la base de la remuneración computable para calcular el despido, siempre y cuando se cumpla con el criterio de regularidad.
¿Qué significa esto? Es decir, que este concepto remunerativo variable o complementario, que es variable, tiene que haberlo percibido por lo menos en 3 de un periodo de 6 meses. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo cómo se aplica esta regularidad, ¿no? Dice, un trabajador durante el semestre de julio a diciembre, el último semestre, ¿no? Ha recibido incentivos en los meses de julio, septiembre, noviembre y diciembre. 350, 400, 300 y 250 respectivamente. Entonces, ¿cómo vemos qué es regular o no esta información? Según lo anterior, dice que tiene que percibirlo por lo menos en 3 de un periodo de 6. Entonces, justamente en este ejemplo hay un semestre, un periodo de 6 meses, y lo ha percibido, por lo que vemos, en 4 meses. Entonces aplicamos el promedio. El promedio sería la suma de estos importes dividido entre el periodo de 6 meses. Eso nos va a dar, la suma nos da 1.300, dividido entre 6 el semestre nos da 216,67. Entonces, el monto se sumaría a las remuneraciones fijas, ¿no? En este caso puede ser básico, asignación familiar o otros. También hay que tener en cuenta que no va a formar parte de la base de esta remuneración computable lo que está excluido por ley, los conceptos no remunerativos, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de la movilidad que está supeditada al centro de trabajo, del refrigerio. En otro caso, podemos citar también como ejemplo a recargo del consumo, que son, bueno, ingresos que perciben los trabajadores, que más o menos se dedican al rubro de restaurantes, hoteles, ¿no? Entre otros, ¿no? La condición de trabajo también no es remunerativo. Lo que está excluido por ley no se va a considerar para el cálculo de la indemnización por despido. Solamente los conceptos remunerativos, ya sean fijos o variables, ¿no? Siempre y cuando cumplan los criterios de regularidad, ¿no? Entonces, entendido el concepto de la remuneración computable, vamos a pasar a ver los tipos de cálculo de indemnización. En el régimen general, vamos a tener 2 tipos de cálculo de indemnización. Cuando el contrato laboral es a plazo indeterminado y cuando el contrato está sujeto a modalidad, ¿sí? Entonces, la norma nos señala que la indemnización por despido arbitrario a plazo indeterminado es un sueldo y medio por cada año de servicios, con un máximo de 12 remuneraciones. Las fracciones de año, o sea, bueno, meses y días, se calculan por dosavos y treintavos, ¿no? Y que nuevamente repetimos que el abono corresponde a los trabajadores que superaron el periodo de prueba, ¿sí? Esto se traduce en esta fórmula. La pueden ver. IDA significa indemnización por despido arbitrario, va a ser igual a la remuneración computable, RCM, que se va a multiplicar por el factor de 1.5. 1.5, ¿no? Es por cada año, ¿no? La remuneración por 1.5. Por el número de años. Toda esta primera parte de esta, digamos, ecuación o fórmula es por años. Para calcular la indemnización por meses, partimos de la remuneración por 1.5, ¿no? Esto viene a ser por año, lo que está en corchetes, y se va a multiplicar por el número de meses laborados entre 2. Y para los días, sumamos a la remuneración computable multiplicada por el factor, que es 1.5, ¿no? Esto es todo lo que está en corchetes, es por cada año, pero la proporción por día sería multiplicado por el número de días entre 360. No hay que olvidarnos que todo esto está sujeto a un tope de 12 remuneraciones. Entonces, no me puedo exceder de la remuneración computable multiplicada por 2. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de aplicación de este tipo de indemnización a plazo indeterminado. Ejemplo, un trabajador ha venido laborando en una empresa durante 9 años, 7 meses y 21 días. ¿Ok? La indemnización
La remuneración al 31 de diciembre nos dice que es 3.000 soles, más asignación familiar. ¿Cuánto le corresponde por despido arbitrario si su despido o cese fue el 31 de diciembre de 2024? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la remuneración computable. La remuneración computable, como les había comentado, es la suma de las remuneraciones fijas más el promedio de las remuneraciones variables. Aquí en este ejemplo no tiene remuneraciones variables, por lo tanto solamente sería la suma de remuneraciones fijas. 3.000 más la asignación familiar, que está vigente al 31 de diciembre de 2024, sería 102.5. Entonces la remuneración computable sería de 3.102.5. Punto 50. Ahora, lo primero que vamos a hacer es multiplicar esta remuneración computable por 12. ¿Para qué? Para saber que como máximo no nos podemos pasar de este monto, de este límite. ¿Sí? En este caso, multiplicamos 3.102.5 por 12 y nos da 37.230. Esto es como máximo lo que puede percibir el trabajador. Ahora vamos a aplicar a estos datos la fórmula que hemos visto en la diapositiva anterior. Primero vamos a calcular el sueldo y medio. El sueldo sería, pues la remuneración sería 3.102.5 por el factor 1.5, ¿no? Acá esto nos va a dar un sueldo y medio, ¿no? Este sueldo y medio, recuerden que es por cada año. Esto significa que vale 4.653.75. Eso recibiría por cada año laborado en este tipo de modalidad a plazo indeterminado. Aplicamos la fórmula y tenemos lo siguiente, ¿no? 3.102.5 por 1.5 me va por 9, ¿no? Por el número de años aquí. Y luego 3.102.5 por 1.5 por los 7 meses entre 12, ¿no? Según la fórmula. Y lo sumamos también la misma 3.102.5 por 1.5 por los 21 días entre 360. Resolvemos y nos va a dar esto. Sueldo y medio, acá tenemos 4.653, ese es el sueldo y medio por los 9 años, ¿sí? Más 4.653.75 por los 7 meses entre 12, por los 7 meses entre 12, ¿sí? Y seguimos sumando si es que hay días, 4.653.75 por 21 entre 360. Solamente he reemplazado en la fórmula los datos con los 9 años, 7 meses y 21 días. Y esto nos va a dar un total de 44.869 soles. Entonces, en este caso, como vemos, el cálculo de la indemnización por todos los años que ha laborado me sale más que el tope que había calculado inicialmente, ¿no? Eso significa que el trabajador va a recibir como máximo no los 44.869, sino los 37.230, que es el tope máximo, ¿no? En este caso de indemnización de despido arbitrario. Otra forma, para no hacer el cálculo del tope de 12 meses, de 12 sueldos, perdón, hay otra forma para saber si al trabajador le va a corresponder o no el tope máximo. Eso significa que tenemos que multiplicar 8 por 1.5. Eso se convierte en 12 automáticamente, ¿sí? Significa que todos los trabajadores que laboren a plazo indeterminado y son despedidos y cuenten con más de 8 años hacia arriba, van a estar, le va a corresponder el tope máximo de indemnización. Ahí solamente aplicaríamos, ¿no? La remuneración computable por 2. ¿Sí? Y en caso que el trabajador tenga menos de 8 años, se va a aplicar la fórmula anterior, que era esta, ¿no? Esta es cuando tiene menos de 8 años y la siguiente es cuando tiene a partir de 8 años hacia arriba, ¿no? Es lo que hemos desarrollado en este caso. Ahora vamos a ver también la siguiente modalidad, cuando el trabajador es despedido y tiene un contrato vigente, o sea, tiene un contrato sujeto a modalidad. En este caso, la norma señala
que si el empleador resolviera arbitrariamente el contrato, debe abonar un sueldo y medio por cada mes dejado de elaborar hasta el vencimiento del contrato. También está sujeto a un límite de 12 remuneraciones como máximo. Eso significa que la indemnización por despido de estos trabajadores va a ser la remuneración computable obtenida por 1.5. Y esto hay que multiplicarlo por el número de meses que falten hasta culminar tu contrato. Hay que multiplicarlo por los meses completos, ¿de acuerdo? Y el tope máximo va a seguir siendo 12 remuneraciones. Vamos a pasar a un ejemplo práctico. Entonces, el trabajador que es despedido de una empresa con un contrato vigente dice hasta el 30 de abril de 2025. Tiene 2 años. Y su último, bueno, su despido fue el 31 de diciembre de 2024. La remuneración percibida es 2.500 soles. Es un monto fijo como reducción. ¿Cuánto le corresponde por indemnización por despido arbitrario? Entonces, vamos a calcular primero el tope máximo. Sabemos que de este tope no nos podemos pasar, ¿sí? El sueldo, la remuneración computable en este caso, como es sueldo fijo, son los 2.500, no hay asignación familiar, solamente 2.500 por 2. Esto nos da 30.000 soles como máximo que podría recibir el trabajador. Luego vamos a calcular los meses que le faltan hasta culminar su contrato. Él fue despedido, como ven aquí, el 31 de diciembre y su contrato estaba vigente hasta el 30 de abril. Hacemos una cuenta simple, faltaría enero, febrero, marzo y abril, ¿no? Son 4 meses. Entonces aplicamos la fórmula. La remuneración por 1.5 por el número de meses que le falten hasta culminar su contrato. ¿Qué es esta fórmula? Y eso nos va a dar 3.750, ese es el sueldo y medio, que resulta de multiplicar la remuneración por el factor de 1.5, y esto multiplicado a su vez por el número de meses que faltan, que son 4. Nos va a dar un monto total de 15.000 soles. En este caso, el cálculo de la indemnización por despido está por debajo del límite, por lo tanto, le corresponde recibir los 15.000 soles de indemnización por despido arbitrario. Ahora vamos a ver un ejemplo de un trabajador a plazo indeterminado, pero con remuneraciones variables. Este trabajador laboró más de 5 años, 5 años, 6 meses y 20 días. Y el empleador decide culminar su contrato el 31 de diciembre, el mes pasado, siendo su última remuneración 2.897.50 más la asignación familiar. Percibe las siguientes remuneraciones complementarias. En este cuadro van a ver las remuneraciones que ha percibido el trabajador durante el último semestre, horas extras y bonos. Ahí vemos que en algunos meses ha recibido y en otros meses no, ¿sí? Entonces aquí lo que hay que preguntar si estas remuneraciones, esos dos conceptos remunerativos, son regulares. Si son regulares, van a formar parte de la remuneración computable para calcular esta indemnización. Y si no son regulares, se va a descartar, no se va a tomar en cuenta esta remuneración. Analizamos la fila de las horas extras. En julio ha percibido 250, en agosto 0, en septiembre 300 y en octubre 350. Noviembre y diciembre 0. Entonces, el requisito de regularidad era que lo perciba por lo menos en 3 meses de un periodo de 6. Entonces, acá tengo 3 meses. Por lo tanto, este concepto horas extras es regular y va a formar parte del cálculo de la indemnización por despido. Estos bonos tenemos que lo ha percibido en agosto, septiembre, octubre y en diciembre. Lo ha percibido en 4 meses del periodo de 6 que estamos viendo. Por lo tanto, también va a formar parte del cálculo de la indemnización por despido. Entonces, lo primero que hay que hacer es cuál es el promedio de estas remuneraciones complementarias variables, ¿no? Vamos a sumar las horas extras en este semestre y lo vamos a dividir entre 6. ¿Sí? En la primera fila de horas extras tenemos la suma de 900, entre 6 nos da 150. ¿Okay?
Y en la fila de los bonos tenemos la suma de 1080 entre 6 nos va a dar un monto de 180. Estos son los promedios, 150 por horas extras y bonos 180. Esto hay que sumarle a las remuneraciones fijas, que en este caso tiene un básico de 2.897 y la asignación familiar, que es 102.5. Ojo, que estaba vigente hasta esta fecha, ¿sí? Al 31 de diciembre, fecha en que fue despedido, ¿no? Entonces, determinamos la remuneración computable con la suma de los dos conceptos. Eso nos va a dar 3.330 soles. 3.330 soles. Ya determinamos la remuneración computable. Ahora hay que utilizar la fórmula para calcular la indemnización de un trabajador a plazo indeterminado. Calculamos el tope, ¿no? 12 remuneraciones. Los 3.330, que es la remuneración computable, por 2. Nos va a dar un monto de 39.960. Entonces no nos podemos exceder de este monto. Cálculo del sueldo y medio por año. O sea, hay que multiplicar la remuneración de 3.330 promedio del último semestre por 1.5, que es el factor de despido, ¿no? Tenemos 4.995 soles. Entonces, ¿qué es esto 4.995? El sueldo y medio, pero por cada año. ¿Sí? Reemplazamos en la fórmula y tenemos lo siguiente. Sueldo y medio, que es 4.995 por el número de años, por 5. ¿Sí? Eso nos va a dar 24.975 soles. Ahora, lo mismo vamos a aplicar por los 6 meses, pero aquí hay que calcular la proporción, ¿no? Sería el sueldo y medio, que es 4.995, multiplicado por los números de meses laborados entre 2, ¿no? Y esto, operación, nos da 2.497.50. Lo mismo hacemos por 2 días. El sueldo y medio, que tenemos ya previamente calculado, 4.995, por el número de días, 20 entre 360. Si sumamos todos estos conceptos de indemnización, nos da un total de 27.750, como podemos apreciar aquí. Y también, como vemos, está por debajo del tope máximo. Significa que debemos tomar esta cantidad hallada, 27.750 soles. Ya que lo que le corresponde por los 5 años, 6 meses y 20 días. Ahora vamos a ver el cálculo de una indemnización por despido en el régimen de trabajadores y trabajadoras del hogar. ¿Sí? Esto está regulado por la norma, por la ley 31047, ¿no? ¿Qué nos dice esta norma? Bueno, de extinción del vínculo laboral se rige por las normas del régimen general de la actividad privada. O sea, lo que hemos visto anteriormente, ¿no? En el caso de una renuncia, por ejemplo, el trabajador va a tener que comunicar con 30 días de anticipación. Claro que el empleador puede exonerarlo de esos días, ¿no? En el caso del despido, se va a aplicar las reglas del régimen general de la actividad privada, según el principio de igualdad de trato y no discriminación. Es decir, si a una trabajadora del hogar le despiden, le va a corresponder también un sueldo y medio, ¿sí? Por cada año de servicios, con fracción de meses y días, de acuerdo al régimen general que hemos visto, o también le va a corresponder, si tiene un contrato vigente, un sueldo y medio por cada mes que le falta hasta culminar su contrato. Vamos a ver un ejemplo de caso de un trabajador del hogar que hubiese sido despedido, ¿no? Acá nos dice el ejercicio: una trabajadora del hogar ha venido laborando durante 6 años, 10 meses y 22 días. Y su empleador decide terminar la relación laboral con fecha 22 de enero del 2025. La última remuneración percibida en diciembre fue de 1.025 soles. ¿Cuánto le corresponde por indemnización por despido? Ahora, como les había dicho al comienzo, la remuneración para calcular despido arbitrario es la que está vigente a la fecha de cese. Tenemos que la remuneración de este trabajador a diciembre era de 1.025, ¿sí? Del trabajador del hogar era 1.025. ¿Y cuánto sería el 22 de enero de este año, 2025? Bueno, teniendo en cuenta
que el sueldo mínimo ha variado en este mes, ¿sí? Se ha incrementado a 1.130 y sabemos que ningún trabajador laborando, digamos, a partir de 4 horas diarias en promedio, puede ganar menos del sueldo mínimo. Entonces, a esta trabajadora le va a corresponder el cálculo de su despido con el sueldo mínimo vigente, ¿sí? Vigente a la fecha del despido, o sea, el 22 de enero el sueldo mínimo ya es 1.130. Calculando el tope, habría que multiplicar 1.130 por 2. Eso nos va a dar 13.560. Como tope máximo, el trabajador no puede percibir más que este monto, ¿sí? Vamos a calcular el sueldo y medio. El sueldo y medio sería los 1.130 por un factor de 1.5. Eso nos va a dar 1.695. Este monto sería por cada año laborado, ¿no? Aplicando la fórmula de régimen general que hemos visto en el apartado A, que es un sueldo y medio por cada año de servicios, en fracción de meses y días, vamos a tener lo siguiente. Acá tenemos, reemplazando estos valores en la fórmula, sería 1.130, que es la remuneración, por el factor de 1.5. Y esto por el número de años laborados, que son 6 años, ¿sí? Luego sumamos 1.130 nuevamente por el factor 1.5, y esto va a ser multiplicado a su vez por los 1.000 meses divididos entre 12. Los meses siempre van a ir divididos entre 12, y vamos a sumar nuevamente 1.130 por 1.5 por los números de días entre 360. Entonces, resolviendo estos datos, tenemos una indemnización de 11.686 soles. Entonces, ¿qué le va a corresponder al trabajador? ¿Los 13.560 o los 11.683 soles? En este caso, como el cálculo de la indemnización no supera el tope, le corresponde los 11.686 soles. Ahora, en el caso de una MIPE, ya sea micro o pequeña empresa, tratándose de este régimen especial, las fórmulas para calcular el despido arbitrario varían, ¿no? Tanto en una micro o pequeña empresa, ¿no? En la MIPE, por ejemplo, de acuerdo al Decreto Supremo 013-2013, produce, nos indica que el despido justificado es equivalente a 10 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un máximo de 90 remuneraciones diarias. Y las fracciones de meses se abonan por dosados. Ya, entonces acá te dice 90 remuneraciones diarias por cada año y la fracción de meses. No te menciona fracción de días, solamente hasta meses se calcula la indemnización. Entonces, esto se va a traducir en la siguiente fórmula. La indemnización por despido arbitrario va a ser en una microempresa la remuneración computable mensual, que ya sabemos cómo se obtiene, que es la suma de las remuneraciones fijas y variables, pero esta remuneración computable mensual hay que dividirla entre 30. De esa manera vamos a obtener la remuneración diaria. Y esto a su vez se va a multiplicar por 10, que es el factor, como vemos acá, 10 remuneraciones diarias por cada año, ¿no? Luego se va a multiplicar por años. Y también se le va a sumar, si es que había meses, la misma remuneración computable dividido entre 30 por 10. Y esto a su vez multiplicado por el número de meses entre 2. Hay un tope si nos dice que el tope es 90 remuneraciones. O sea que no nos podemos exceder la remuneración computable entre 30 por 90, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de aplicación de estas fórmulas. Dice, si un trabajador ha venido laborando en una empresa por 3 años, 8 meses, 25 días, ¿no? Su última remuneración al 31 de diciembre ha sido 1.800 soles. No recibe asignación familiar. ¿Cuánto corresponde la indemnización por despido arbitrario? Entonces, como no tenemos conceptos regulares, conceptos o remunerativos variables, la remuneración computable mensual va a ser el sueldo que percibe el trabajador, 1.800. ¿Sí?
No hay otro ingreso adicional. 1.800 sería su RCM. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a calcular la remuneración diaria. La remuneración diaria resulta dividir este RCM, que es 1.800, entre 30. Y eso nos va a dar 60. Luego, vamos a multiplicar estos remuneraciones diarias por 10. ¿Por qué por 10? Porque aquí se calcula 10 remuneraciones diarias por año. O sea, por cada año el trabajador debería recibir una indemnización de 600 soles. ¿Sí? 60, que es el diario, por los 10. Esto va a ser por cada año, por 600 soles. ¿Ya? De acuerdo a este sueldo que estamos trabajando, ¿verdad? ¿Cuál sería el tope entonces? El tope sería 90 remuneraciones diarias. Si su diario vale 60, el tope sería 60 por 90. ¿Eh? Eso nos da 5.400 soles. ¿Ah? O sea, esto significa que en el cálculo de la indemnización por despido en una microempresa no podemos superar este máximo. Veamos la fórmula antes vista y vamos a tener lo siguiente. La indemnización sería los 600, que es por cada año, por los 3 años, ¿verdad? Ahí está arriba 3 años, más las 10 remuneraciones diarias por año, que son los 600, por los 8 meses dividido entre 2. Eso nos va a dar en cada factor, digamos, 1.800 primero y después nos da 400. Total de indemnización salía 2.200 soles. Y en este caso, como la indemnización no supera el tope de 90 remuneraciones, el trabajador debe recibir solamente los 2.200. En el caso de una pequeña empresa, la indemnización por despido también tiene una forma diferente de ser calculada, ¿no? El despido justificado, por ejemplo, es equivalente a 20 remuneraciones diarias por cada año de servicios. Y el tope máximo va a ser 120 remuneraciones diarias. También nos señala que solamente se va a calcular la fracción de años, o sea, solamente por meses, ¿no? Por cada mes va a ser un dosavo, ¿no? Esto se convierte en esta fórmula, lo que nos dice aquí, que la indemnización por despido va a ser la remuneración computable obtenida entre 30. Eso nos da la remuneración diaria, que va a ser multiplicado por 20. Entonces acá tengo, dentro de los corchetes, tengo 20 remuneraciones diarias. Y eso va a ser multiplicado por el número de años, por la cantidad de años. ¿Sí? Y voy a sumar lo mismo, que son las 20 remuneraciones diarias, pero multiplicado por el número de meses entre 2. Bueno, siempre y cuando resulte que tengan meses. Y si tienen meses y días, bueno, los días, de acuerdo a esta norma, no se van a contabilizar. ¿Sí? Solamente se calculan por meses, años y meses. ¿Sí? Y el tope máximo, no nos olvidemos, aquí va a ser de 120 remuneraciones diarias en total, ¿no? Aplicando la fórmula, en este caso, tendríamos lo siguiente. Un trabajador ha laborado 5 años, 10 meses, ¿sí? Y fue despedido el 21 de enero del 2021, siendo su última remuneración de 2.100 soles más asignación familiar. ¿Cuánto le corresponde por indemnización por despido arbitrario? Bueno, sabemos que su sueldo vigente ha sido de 2.100 soles, más la asignación familiar. Ahora, la asignación familiar que debemos tomar en este caso es la que está vigente a la fecha del despido, ¿sí? En los ejemplos anteriores, el despido se había producido el 31 de diciembre, donde la asignación familiar valía 102.5. Ahora el despido ha sido producido el 21 de enero, ¿no? Donde ya se cuenta con una nueva asignación familiar, ¿no? Que viene a ser calculada al 10% del sueldo mínimo vigente, ¿no? En este caso, el sueldo mínimo vigente en enero es de 1.130, ¿verdad? La asignación familiar sería 103. Con lo cual tenemos la remuneración computable. Entonces habría que sumar 2.100 de básico más la asignación familiar 103. Y eso nos va a dar 2.203.
¿Ok? Esta es la remuneración computable mensual. Ahora hay que dividirlo entre 30 para obtener la remuneración diaria. Entonces, 2.203 entre 30 nos va a dar 73.77 soles. Vamos a multiplicar esta cantidad por el tope máximo, que sería 20 remuneraciones, por 20 remuneraciones, por cada año, ¿no? Entonces, multiplicamos la remuneración diaria por 20 y nos va a dar 1.475.40. Esto es lo que va a recibir el trabajador por cada año. ¿Sí? Ahora vamos a calcular el tope. El tope sería de multiplicar las 120 remuneraciones por la remuneración diaria, ¿no? Que sería 73.77. Hacemos esta multiplicación y nos da 8.852.40. Entonces ya tenemos cuánto va a recibir por cada año y ya tenemos el tope que nos indica que no debemos pasar de este monto, ¿verdad? Aplicamos la fórmula que hemos visto en la diapositiva anterior y tenemos lo siguiente. Las 20 remuneraciones diarias se multiplican por año. Entonces, 1.475 vamos a multiplicar por los 5 años. Y hay que sumarle las 20 remuneraciones diarias por cada año multiplicado por el número de meses entre 2. En este caso sería por 10 entre 2. Y tenemos un total de 7.377 de la primera multiplicación, y de la segunda multiplicación por los meses tenemos 1.229.50. Sumando esto nos va a dar un total de indemnización por 8.606.50. Entonces aquí vemos que este cálculo obtenido de indemnización está por debajo del tope máximo, ¿sí?, que hemos visto aquí. Por lo tanto, al trabajador le va a corresponder esta cantidad, 8.606.50. Es muy importante saber también o tener en cuenta que hay un plazo de caducidad para accionar en caso de un despido arbitrario, ¿sí? De acuerdo al artículo 36 de este decreto Supremo 003-97, el plazo para accionar el despido arbitrario caduca a los 30 días naturales de producido el hecho, ¿no? Es importante también identificar si estamos ante un despido arbitrario y tomar las acciones correspondientes inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, si uno no le permiten el ingreso al centro de trabajo, ¿no? Lo que tiene que hacer es, bueno, ir a denunciar eso a la comisaría o pedir una inspección por verificación del despido arbitrario, ¿no? ¿Hay alguna forma de suspender el plazo de este despido, bueno, del plazo que tenemos, que acá son 30 días naturales? Si hay una forma de suspender el plazo, sería solicitando una audiencia de conciliación. Durante el tiempo que dure la audiencia de conciliación, el plazo del despido va a estar suspendido hasta que termine la audiencia, ¿sí? Entonces, eso también hay que tener en cuenta, porque muchos de los trabajadores realizan sus trámites ya quedándoles pocos días para que caduque este derecho, digamos, a reclamar una indemnización por despido arbitrario, ¿no? Entonces, en ese caso, tendrían que, bueno, venir al servicio de consultas para que los abogados laboralistas puedan orientarlos al respecto y hacer las denuncias correspondientes, ¿no? Entonces, por mi parte, eso sería todo. No sé si hasta aquí tienen algunas preguntas. Perfecto, Alejandro. Siempre es excelente contar con tu participación. Nos ha encantado tu exposición. Quisiera invitar al coordinador Walter Peralta para que nos acompañe esta tarde con las preguntas. Sí, tenemos muchísimas preguntas. Walter, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Tenemos una gran sintonía. Sabíamos que Alejandro nos iba a levantar no por algo tenemos a un equipo a nuestro cargo. Esto de las indemnizaciones a veces, pues,
nos juegan un revés cuando son trabajadores de confianza y no tienen derecho a una indemnización. Ojo, hablo de los trabajadores de confianza puros. Igual, cuando son de microempresa, pues también la indemnización es muy poco. Eh, y en sí, lo cierto es que para que tengamos una liquidación de acuerdo a ley, ¿no? Muchas veces me encuentro yo apoyando a mi equipo y entregando las tickets. Pedimos, por favor, que siempre vengan, por lo menos cuando son remuneraciones imprecisas, así como ha establecido nuestro expositor, por lo menos las 6 últimas boletas y un documento que ya hasta cuándo ha trabajado. Porque no podemos trabajar en base a lo que nos dicen, no, pero es mi dicho, pero no, acá no es cuestión de dichos, acá es cuestión de documento. Y con eso nosotros con muy amable, con mucho cariño, ¿no? Lo vamos a hacer porque, como decimos, pues, ¿no? Que a nosotros nos paga el Estado para darles una buena atención a ustedes, pero siempre que ustedes tienen que colaborar con nosotros, ¿en qué consiste esa colaboración? Trae la documentación correspondiente, ¿ok? La mañana temprano, si tengo problemas con alguna persona, porque que lo hagan solamente con lo que yo digo. No es así, ¿ok? Entonces necesitamos nosotros darles una buena liquidación. Tiene que hacer. Hola, Walter, te Sí, escuchamos. se va el audio, Debe Glorita. ser el internet nos está jugando Sí, los sí. espíritus Ok, ahí lo chocarreros dejo del entonces internet. para avanzar, Glorita. Gracias por el paso. Gracias. Entonces procedo a las preguntas. Alex Ramírez nos dice, el periodo de prueba, en el periodo de prueba, ¿qué tipo de contrato debería ser? Uy, no, este no es el tema de hoy. Nos pregunta, ¿cómo calcular la CTS? Contesto yo, Glorita, esa consulta. Ya dice, el periodo de prueba, ¿qué tipo de contrato debería ser? Y asimismo, si es de 3 a 6 meses, ¿cuál sería el contrato? Bien, Pregunta. los contratos sujetos a modalidad, hablamos de los contratos sujetos a modalidad porque de acuerdo a ley, el artículo 4 establece que los contratos por naturaleza es verbal y a plazo indeterminado o indefinido. ¿Ok? También establece se puede hacer a plazo fijo, en ese caso la normatividad establece 3 modalidades o 3 formas de contrato y cada forma de contrato tiene su modalidad. Hablamos del primero, ¿no? Contrato por inicio de actividad, o sea, los contratos temporales, por inicio de actividad, por necesidad de mercado, por compensación, ¿no? Entonces, no interesa qué tipo de contrato, porque no hay un contrato específicamente por periodo de prueba. Todos los contratos, así ya sea verbal, están sujetos a un periodo de prueba de manera general, porque la ley establece que son de 3 meses. ¿Y cuándo va a ser de 3 a 6 meses? O sea, ¿cuándo va a ser de 6 meses? Son para los trabajadores calificados. Esos trabajadores de calificados que ya se necesita, por decir, técnicos, operativos en momento de computadoras, ¿no? No podemos contratar a un trabajador así, sino un trabajador que ya sepa. Y para saber, ahí le pone un contrato de periodo de prueba de 6 meses. ¿Y cuándo lo pone un periodo de prueba de 12 meses? Para los trabajadores de dirección. ¿Ok? Y como dijo ya nuestro expositor, tienen derecho a la indemnización toda persona que ha sido despedida de manera arbitraria cuando ha superado el periodo de prueba. ¿Ok? Eso por mi parte, Glorita. Ok. Eh, Aquí pregunta Susana Atiquia. Dice, buenas tardes.
No, esta es una pregunta administrativa. Pregunta si se tomará asistencia. Susana, no te preocupes, la asistencia se comprueba con el Zoom. José Aliaga nos pregunta si la empresa otorgara un bono anual por desempeño, por lo general en febrero de cada año, ¿este concepto debería formar parte de la remuneración computable para la indemnización por despido arbitrario? ¿Cuál sería el porcentaje? Esta pregunta creo que es para Alejandro, ¿verdad? Alejandro, ¿estás ahí? Sí, 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 te perfecto. escucho. Como hemos indicado, Se apagó tu solamente... cámara, Alejandro. Ah, perdón. Ok, Ya. ahora. Como hemos mencionado, la remuneración complementaria, el cálculo de la remuneración computable para el cálculo de la indemnización por despido considera remuneraciones fijas a la fecha de cese y remuneraciones variables o complementarias, ¿no? Dentro del periodo de un semestre. Entonces, esa remuneración que se recibe anualmente no estaría dentro del cómputo de la remuneración computable para el cálculo del despido arbitrario. No entraría el cálculo. ¿Ya? Ok, perfecto. Carlos Ítalo nos pregunta, ¿es viable contratar a personal de trabajadoras del hogar bajo un contrato sujeto a modalidad? Bien, este tipo de contratos, ojo, no se puede hacer este tipo de contrato sujeto a modalidad, porque esos son para las empresas. Los trabajadores del hogar tienen su propio contrato, tienen su propio modelo, por decirlo, ¿ok? Porque no podríamos decir por servicio específico, ¿no? Por incremento de actividad, ¿se acuerdan? Entonces, los trabajadores del hogar tienen, o vuelvo a repetir, su propia ley y sus propias contrato. Ok. Carla Ivette Cervantes dice, no, perdón. Richard Miguel Roque dice, hola, en caso de que un trabajador sea extranjero y la remite le pide un contrato simple, ¿cómo se puede hacer en este caso? Perdón, no te escuché bien. En caso de que el trabajador sea extranjero y la REMIPE le pida un contrato simple, ¿qué hacer en este caso? Ahí tenemos que hacer lo siguiente. Entonces, la empresa está bajo el REMIPE, ¿ok? Y los contratos al extranjero tienen que hacer su contrato extranjero normal, ¿ok? En donde la cláusula en donde diga tendrá derecho a los beneficios sociales, le pondrá tendrá derecho a los beneficios sociales que genera el régimen especial de la micro o de la pequeña empresa. Normal, no hay ningún problema. Seguimos, Glorita. Gloria. Ok, quisiera darle el pase a María Flores Atay. Hola, hola, ¿no me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya, quisiera darle el pase a María Flores. María Flores, ¿cómo estás? Buenas tardes, te escuchamos. Hola, María Flores. Quisiera darle el pase a Dayana Merino. Dayana Merino, te escuchamos. Continuamos entonces con las preguntas. Patricia Caguana nos dice, ¿el pago de la asignación familiar siempre forma parte de del cálculo de liquidación? ¿Y hasta qué edad los hijos tenemos derecho para el pago de asignación familiar? Bueno, el pago de la asignación familiar es un concepto que la norma le da carácter y naturaleza remunerativa. Por lo tanto, forma parte del cálculo de todos los beneficios sociales, ¿no? CTS, vacaciones, gratificaciones, incluso para el cálculo de las horas extras. ¿Sí? Doctor, ¿me podría apoyar con la segunda parte de la pregunta? Claro, por supuesto. Eh, Como dice nuestro opositor, la asignación familiar forma parte de, porque tiene naturaleza remunerativa.
Y la ley establece, ¿no?, que la asignación familiar es para todos los hijos o todos los padres que tengan hijos menores de edad de 18 años. También establece la ley que alcanza para aquellos trabajadores que tengan hijos en edad mayor de 18, pero hasta los 24, que estén al momento de cumplir los 18 años, siguiendo una educación superior. Bien. Además, se ha agregado que también tendrán derecho a los beneficios sociales para personas, hijos mayores de edad que tengan una discapacidad. ¿Ok? Entonces, con eso queremos decir que si al llegar a los 18 años, el hijo no está siguiendo una educación superior, va a perder la asignación familiar. Si el hijo, después de haber cumplido los 18 años, tiene 18 años, 6 meses o 19 años, va a pedir asignación familiar, ya no lo va a poder acceder a ese beneficio, porque la ley establece cuando cumplan los 18 años, dice a menores de 18 años, salvo que estén siguiendo educación superior. ¿Ok? Ese es el detalle que hay. Pero lo otro sí es que mayores de 18 años, o sea, y tengan una discapacidad, les va a corresponder la asignación familiar de por vida, de ser el caso, ¿no? Porque no puede valerse por sí mismo el mayor de edad. ¿Bien? Ok, le damos el pase a John Soto Quintanilla. John, te escuchamos. John Soto Quintanilla. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Primero agradecer por el curso que nos están dando y la capacitación. Mi consulta respecto al decreto legislativo 728. En cuanto a las remuneraciones de vacaciones que no han sido gozadas dentro del periodo que corresponde, ¿estas también estarían dentro del cálculo de como indemnización? Perdón, ¿te refieres a las remuneraciones vacacionales? Sí, correcto. De acuerdo al decreto legislativo 728. Bueno, en todo caso sería el decreto legislativo 713, ¿no? Que regula los descansos remunerados y las vacaciones, ¿no? El 713. 713, correcto. No forma parte del cálculo de la remuneración para la indemnización por despido arbitrario. Pero sí, la pregunta se puede ampliar más bien, de que tanto el cálculo de tus vacaciones en una liquidación, por ejemplo, tus vacaciones, con el cálculo del despido, la remuneración computable pueden coincidir, porque ambos se calculan con la remuneración promedio del último semestre. Entonces, digamos que si tus vacaciones se calculan con un sueldo promedio de 1.500, también tu despido se calcularía con un sueldo promedio de 1.500 porque ambos coinciden con el último semestre, ¿no? Sí, una consulta. Mi consulta va más que todo, a ver, yo como trabajador no gocé mi periodo de vacaciones en el tiempo que me corresponde. Ya. Entonces, yo al ser despedido, en este caso, esta indemnización que de acuerdo al decreto 713 creo que comenta, estaría dentro de esta indemnización que nos da. La empresa estaría obligada a pagarme esa triple remuneración que se dicta en el decreto, o yo necesito necesariamente hacer una queja ante el MT, del Ministerio de Trabajo para ver si es que la empresa me paga o no me paga esta Ah, ya, indemnización. correcto. Mira, lo que tú te refieres es a la indemnización vacacional. Eso va a entrar, obviamente, en tu liquidación con todos los conceptos que estén pendientes, con todos los beneficios, ya sea CTS, truncas, pendientes, gratificaciones, vacaciones e indemnización por despido. Son conceptos independientes, ojo, que van a estar sumándose dentro de tu liquidación, ¿no?
Y sí te correspondería, obviamente, si la empresa no te lo agrega en tu liquidación, tendrías que venir a nuestro servicio con todas tus boletas para calcular cuántas indemnizaciones te podrían corresponder, ¿no? Ok, Lo, gracias. lo que queremos que yo tengas tu conocimiento es lo siguiente. La liquidación que se hace, ojo, el tema de hoy es el cálculo de indemnización por despido arbitral. Ok, solamente de eso. Pero el área de liquidaciones te va a sacar tu liquidación completa. ¿Cuánto te corresponde CTS? ¿Cuánto te corresponde por vacaciones? ¿Cuánto te corresponde por gratificaciones, remuneraciones? O sea, el total. Tú no has salido de vacaciones, te van a sacar tu liquidación más las indemnizaciones, como ya te dijo Alejandro, es de manera individual. No tiene nada que ver con la indemnización por despido arbitrario, porque es en base a las remuneraciones. El cálculo que te van a hacer de ST es en base a las remuneraciones, más un sexto de la última gratificación. El cálculo que te hagan de vacaciones es tu remuneración. El de gratificación en base a tu remuneración. La indemnización vacacional en base a tu remuneración. Son materias distintas que el total es el que viene a ser CTS más vacaciones, ya el total, tus vacaciones pendientes, truncas, indemnización vacacional, más tus gratificaciones. Si te hace el cálculo hoy día, no tendrías derecho a gratificaciones porque no hay gratificación, es por mes calendario completo de labor, no son por días. ¿Me entiendes? Eso es así, mi estimado yo. Perfecto. Entonces le damos el pase a Jesús Ruiz. Hola Jesús, buenas tardes. Procedo a leer la pregunta de Nancy Conco. Si la empresa está en quiebra, ¿se le tiene que pagar indemnización personal? Indemnización al personal plazo determinado por el contrato. Ahí es muy controversial porque si la empresa no puede declararse así, ah, yo estoy en quiebra, pues no, es así, ahí le corresponde todos los derechos y indemnizaciones, porque eso los hacemos así el cálculo. Pero si la empresa actuó de acuerdo a ley, ¿no? Por ejemplo, la reestructuración de empresa, ¿no? O hay Indecopy para que haya eh, una liquidación de la empresa, ¿ok? Es decir, la empresa está autorizada a cerrar por ley, entonces ahí no le corresponderá la indemnización por despido arbitrario. Ahí nosotros, ¿qué es lo que se pide? El documento que la empresa está en Indecopy. A veces, pues, Indecopy manda a que le hagamos la liquidación. Con mucho gusto, nuestra área de liquidación de ley es la liquidación, porque ya tiene que está la empresa sometida, ¿no? Ahí a Indecopy. Y le sacamos, ¿para qué? Para que tenga como su acreencia laboral, pero no le sacamos con la indemnización por si acaso. Ahí no estamos hablando de un despido. Sí hay un despido, ¿no? Directo, sí, porque está cerrando la empresa, está liquidando la empresa. Y por ley, eso no es un despido, ¿ok? Ok. Alberto La Rosa dice, si en conciliación no quieren pagar, ¿el empresario obligatoriamente se iría a juicio? Ah, sí, es correcto. Bueno, si en la audiencia de conciliación, por ejemplo, no llegas a un acuerdo con el empleador, tienes que ir a un proceso judicial, ¿sí? En el caso, el Ministerio cuenta con un servicio de patrocinio judicial gratuito y puede evaluar tu caso siempre y cuando cumplas con los requisitos para que te asignen un abogado gratuito, ¿no? Ahora, en el caso de que tú tengas con un acta de audiencia de conciliación y el empleador no haya cumplido los compromisos o los acuerdos,
En ese caso también tendría que hacer un proceso judicial de ejecución del acto de audiencia de conciliación, ¿no? Le damos el pase a María Guzmán. María, te escuchamos. Buenas tardes. María, te escuchamos. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias a los expositores, muy buena la exposición. Quería hacer una consulta referente a indemnización de vacaciones. Me ha tocado pagar una indemnización de vacaciones de una persona que tiene un saldo del periodo 22-23 por 15 días. Y quería que me ayuden cómo se procede con ese pago, por favor. ¿A qué te refieres? ¿Cómo se procede? ¿Cómo se calcula? Exacto, sí. O sea, es solo por 15 días. O sea, tendría que pagarle la triple remuneración porque la persona está trabajando, o sea, tendría que pagarle su indemnización, tendría que pagarle sus vacaciones no gozadas de esa fecha que le corresponden por 15 días más su periodo que está trabajando actualmente porque la persona está trabajando. Ya. Quiero regularizar ese pago. Bueno, tendría que pagarle, bueno, de acuerdo al promedio de sus remuneraciones, si tiene remuneraciones variables o fijas, el 50, bueno, los 15 días que viene a ser el 50% de esa remuneración computable, ¿no? De los 15 días que no gozó, más los 15 días de indemnización vacacional, ¿no? Ya. Correcto, doctor. Una última consulta. Y en este caso, cuando es un pago, o sea, que ya requiere indemnización, ¿procede la compra de vacaciones o ya no procede? ¿Te refieres a que el acuerdo ha sido después de que ya pasó digamos, el plazo para gozar sus vacaciones, ¿no? En ese Correcto, caso, correcto, doctor. entendería que es posiblemente que no le corresponde, ¿no? No procede de algo que ya gozó, ya tiene derecho. Las ventas de vacaciones es por decir, estamos hoy día 22 de enero y me toca vacaciones, salir vacaciones el 1 de febrero, ¿no? Yo hoy día tengo que decir, señor, ¿sabe qué? Voy a vender, tengo 30 días, voy a vender 15 días. Si me permite o no me permite vender 15 días, porque la decisión lo toma el empleador. Si la compro o no la compro, sí, ¿no? ¿Ok? Pero ya estamos hablando de enero del año pasado, 2024. Hoy enero, ya yo tengo derecho, porque tenía que salir de vacaciones máximo hasta diciembre, pero ya estamos en enero. Y hoy día el empleador, por más que quisiera hacerlo o tuviera motivos, no puede decirme, ok, ¿sabes qué? Te compro las vacaciones, pues. No, no podría, porque ya se generó el derecho al pago de las vacaciones, al derecho de la indemnización y al derecho por el mes laborado. Es decir, lo que establece el artículo 23 de lo que estábamos hablando hace un momento, artículo 23 del decreto legislativo 713, ¿no? Ok. No podríamos hacer retroactivo. Ojo, lo que nosotros hablamos es lo legal. ¿Ok? Puede llegar a un acuerdo, no sé, ya es otra cosa. Pero hablamos acá lo que establece en términos legales, lo que establece la ley. Nada más. ¿Ok? Perfecto. Entonces continuamos. Megan Mosquera dice, ¿cuál es el plazo máximo que tiene un trabajador para reclamar la indemnización por despido arbitral? El plazo máximo es de 30 días naturales, pero hay que tener en cuenta también lo que señala el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral del año 1999, donde indica que los días que la autoridad, bueno, que el Poder Judicial no se elaboran, no se contabilizan
para efectos de plazo de caducidad, ¿no? Es decir, se van a calcular por los días, 30 días hábiles, ¿no? Ese es el plazo máximo que tiene el trabajador. Hay un participante que está haciendo muy buenas preguntas. Le vamos a pedir, por favor, que no se ponga como anónimo. Nosotros no respondemos preguntas anónimas. Vamos a hacer una excepción esta tarde. En caso de discrepancia sobre cálculo de indemnización sobre los pasos legales, ¿qué debe seguir el trabajador para reclamar el monto correcto? Bueno, lo primero es corroborar la liquidación. Si es que hay una diferencia, un saldo por digamos, un cálculo erróneo, etcétera, primero, con el cálculo obtenido aquí en el ministerio, puede emplazar al empleador para que lo revise y pueda reintegrarle esa diferencia, ¿no? Si ese procedimiento no tiene resultado, pueda solicitar una audiencia de conciliación también, ¿no? Y por último, la vía judicial, ¿no? Que sería el último paso para hacer valer su derecho. El mismo participante dice, ¿qué tipos de despido califican como despidos arbitrarios y por lo tanto no generan derecho a indemnización? Perdón, esa pregunta, ¿lo puedes repetir, por favor, Gloria? Claro. Este participante dice, ¿qué tipos de despido califican como despido arbitrario y por lo tanto no tienen derecho a indemnización? No. Bueno, en todo caso, lo único que se me ocurre decir, porque ¿qué tipo de despido se califica como despido arbitrario? Hemos dicho que todo despido que no tenga un fundamento, una causa, es despido arbitrario. ¿Ok? Ahora, los trabajadores de confianza que les quitan la confianza en la práctica, lo están despidiendo, pero no tienen derecho a una indemnización por despido arbitrario, o sea, por quitarle la confianza. Bueno, solamente eso nada más podría decir, ¿no? Hay, Gloria, hay hay que ponerte que no vamos a contestar preguntas Preguntas anónimas. anónimas porque Sí. esos anónimos son de estudios jurídicos. Ok, perfecto. Sí, he pedido también a los apoyos técnicos que no me habiliten lo anónimo para que no me estén preguntando anónimamente. Wilmer Carrillo ha alzado la mano. Quisiera que nos formule su pregunta. Ya nos quedamos sin tiempo. Igual Jesús Ruiz, te ¿Qué escuchamos, tal? Jesús. Wilmer, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Mira, la empresa donde yo laboro, me está haciendo renunciar porque va a cambiar de razón social. Entonces, yo soy un trabajador de plazo indefinido y trabajamos para una subcontrata de Plus Energía, ¿no? Yo quisiera saber qué me corresponde que me paguen porque a la fecha me están debiendo, dos gratificaciones pasadas, dos sueldos pasados, ¿no? ¿Cómo puedo hacer en ese caso yo, no? Bueno, respecto al traspaso, ¿van a firmar algún convenio o algo o simplemente te exigen renunciar para pasar como nuevo? Si es así, No, perdería tu estabilidad, ¿no? sí, justamente eso, ¿no? O sea, nos están haciendo que renunciemos y firmar como nuevo, pero yo tengo sueldos que no me han pagado del año 2023, 2024, gratificaciones, entonces también perdería eso, ¿o cómo No, sería? los derechos derivados de la relación laboral son irrenunciables. Todos esos beneficios que queden pendientes van a entrar en el cómputo o cálculo de tu liquidación, ¿no? No vas a perder ningún Mm, beneficio, solamente el tema de la estabilidad. Tal vez el doctor Walter podría ampliar más la respuesta. Gracias, Soledad. Mira, estos casos son muy peligrosos, son muy fastidiosos, ¿no? ¿Por qué? Eh, usted tiene ya una estabilidad, no digo absoluta, sino relativa, ¿ok? Pero a veces
las empresas, no sé qué es lo que va a suceder en el futuro, porque le está pidiendo a usted que renuncie con la finalidad de que le pasen a la otra empresa. Puede ser una jugada o puede ser algo cierto, ¿ok? Usted dice, no, no, yo no me quedo. Bueno, la empresa cierra, se liquida, ¿ok? Y usted queda en la calle. Y ahí va más peligroso. Como le ajusta nuestro expositor, Alejandro Peralta, manifiesta de que todo lo que le debe estar en su Liquidación. debe estar en su liquidación a efectos de ayudarle, ¿no? De ser el caso, se puede aproximar acá por el ministerio y le hacen su liquidación, como siempre estaba invitando nuestro expositor, ¿correcto? Ok, ok. Mañana entonces puedo ir por allá, se atienden, ¿sí? Ok, entonces ahora le damos el pase a Jesús. Jesús, te escuchamos. Jesús Buenas Ruiz. tardes. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Quisiera hacer una consulta. Quisiera saber si los conceptos de FP 10.3 y 3.3 también entran como base para el cálculo de la indemnización y si la indemnización está afecto para el cálculo de retención judicial también, si se agarra como base. Gracias. Bien, amigo. Partamos que establece su remuneración. Nosotros hacemos la liquidación en base a la remuneración bruta. No hacemos en base a la remuneración neta. ¿Ok? Es el bruto. Ahora bien, ¿no? Esto de la AFP, porque es el 10%, las comisiones de la AFP, eso no forma parte, porque no podemos hacer una disgregación ahí, ¿ok? Pues repito, es del bruto. Usted gana 1.500 soles, se va 1.500, pero menos los descuentos de ley del 13%, podríamos decir que es 1.300 que le gana. No, ¿ok? Ahora, para efectos de descuentos por alimentos, la indemnización, ¿no? La indemnización que le pagan por el despido arbitrario también forma parte de el descuento judicial. Pero ahí habría que ver también, ¿no? Cómo está la sentencia. Si la sentencia establece, estará afecto a la pensión alimenticia, de la remuneración y todos los conceptos que de ella se deriven, está cogido. Pero si solamente dice de la remuneración, ojo, es mi remuneración, no es mis beneficios sociales. ¿Ok? Ahí, pero los jueces hoy en día detallan, ¿no? De la remuneración y todos los conceptos remunerativos o beneficios sociales que recibe el trabajador como contraprestación laboral, está cogiendo todo. ¿Ok? Ok, entonces ahora le damos el pase a Zuli Tiznado. Zuli, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes. Mi consulta es, hay algunas empresas, o por decirlo, varias empresas que contratan a su personal por periodos, o sea, por contratos cada cierto tiempo, ¿no? Y por motivos X deciden ya no renovar ese contrato, ¿no? Y a veces les avisan incluso con una semana antes de anticipación que ya no van a seguir laborando con ellos porque ya no se les va a renovar el contrato
¿Esos trabajadores tienen derecho a una indemnización? Esa es mi pregunta, gracias. Este tipo de trabajadores, ¿no? Que le dicen faltando una semana, porque dependiendo, ojo, para aclarar las cosas, dependiendo cómo esté establecido en el contrato. Si en el contrato se determina que sí, se tiene que hacer con 15, 30 días, una semana de anticipación, 10 días, se tendrá que cumplir. Pero si no se dice absolutamente nada, entonces, llegado el día, simplemente hasta acá nomás terminó. Le están avisando con 30 días, perdón, con una semana de anticipación que no les van a renovar. Ok, estamos hablando de un término de contrato, no es un despido, término de contrato. Bien, Ya, sí, ¿puedo continuar? Disculpe. con mucho gusto. Mientras Ya. nuestra moderadora no nos corte. Sí, Ya. ya estamos Sí, con las a justas, así que lo más rápido posible. Ya estamos Sí, con las para completar esa pregunta, ya, pero si en el contrato no especifica el aviso, simplemente dice que la empresa tiene derecho o puede cancelar el contrato cuando ellos lo crean conveniente, nada más dice eso, pero no especifica el plazo, no Por el eso plazo mismo, de aviso. Zuli, te digo que imaginémonos que su contrato termina el día 31 de enero, ¿ok? Ya. No establece absolutamente nada que le van a decir, simplemente en cualquier momento las partes pueden dejar sin efecto el contrato. Perfecto, ¿ok? Entonces, no hay una obligación que el empleador le diga a ustedes con anticipación: por si acaso, no te vamos a renovar el contrato. Simplemente llegaba el 31 de enero y decían: oye, Walter Peralta, ¿sabes qué? Hasta acá nomás llegaste. Chao. Oiga, señor, pero ¿por qué no me han dicho? En el contrato no está establecido que te tienen que avisar con anticipación. La empresa quizás, ¿no? Por consideración, está diciéndoles: hoy, por si acaso, tu contrato ya no te vamos a renovar. ¿Qué significa? Que termina el 31. ¿Ok? Y eso es, repito, término de contrato, no es un despido. Fuera despido, si su contrato tuviese finalización a fines de febrero y el 31 te cortan, entonces tendrían una indemnización por el despido de un sueldo y medio por cada mes que falte culminar el contrato, ¿no? ¿Ok? Eso es así. Imaginémonos, Zuli, que hoy día diga el empleador: toca madera por si acaso, porque tengo una boca salada, ¿no? Zuli, te vas. Hasta hoy día no me trabajas. Y tu contrato termina el 31 de enero. Bien. ¿Tienes derecho a una indemnización? No. ¿Te están despidiendo de manera arbitraria? Sí. Pero no tienes derecho a una indemnización porque es por cada mes que falte culminar el contrato. ¿Ok? No es por días. Bien, eso es todo. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias, Alejandro. Ha sido encantador tenerte. Muchas gracias, Walter. Invito al público al próximo taller el 27 de enero, reconocimiento del vínculo laboral. Gracias a los dos por tenerlos aquí. Gracias al público por su fiel audiencia. Recibirán su constancia y la información. No se olviden que estamos en YouTube. A la siguiente semana de este taller ya nos ven en YouTube en el video y tendrán la información completa. Muchas gracias.